Y si hay algo que Jesús en este Sermón del Monte nos ha ayudado a entender, es que él vino a darle una nueva interpretación a la ley. ¿Cierto que sí? Lo hemos visto. Se dijo, pero yo les digo. ¿Se acuerdan que el pastor nos ha predicado de eso? Ustedes han escuchado decir, pero ahora yo les digo. Y esto que vamos a ver hoy, ubíquese en Mateo 6, porque vamos a estar ahí en ese Mateo 6, del 1 más o menos hasta el 18, 19. Vemos cómo Jesús sigue reinterpretando, dándonos una nueva visión. No aboliendo la ley, no quitando las tradiciones que el pueblo judío traía hasta ese momento, sino dándole una nueva visión. ¿Sí? Como cuando usted va y se manda arreglar el cabello y se corta su cabello y usted llega y todos le dicen, ¿qué se hizo? Se le ve súper bien ese corte o ese color. Usted sigue siendo el mismo, pero usted se reinventó, digámoslo de esa manera. Una reinvención, una reinterpretación de lo que el Señor Jesús quiere ahora bajo la gracia, bajo el manto de la gracia, decirnos cómo se deben hacer las cosas. ¿Y qué título tiene ahí su Mateo 6? Y luego hay otro título, ¿qué dice? Y luego hay otro, ¿qué dice? Jesús y el ayuno. Mire, para lo que nos atañe a continuación, estos fertilizantes, vamos a hablar de 3 secretos que están en Mateo 6 para que nosotros podamos tener una vida entendida en el Señor, una vida en victoria, sin decir o sin dejar de decir que vamos a tener dificultades en el camino, pero aquí la palabra nos muestra 3 secretos que nosotros debemos tener en nuestra vida espiritual. El primer secreto, dar, ¿cierto? El segundo secreto, orar. Y el tercer secreto, el ayuno. Pero tengo que decirles que el secreto está en el secreto. Porque como vamos a ver a continuación, el secreto está en dar, orar y ayunar en secreto. A eso es a lo que nos insta hoy la palabra. A eso es a lo que nos insta hoy este Mateo 6. Entonces diga, el secreto está en el secreto. Dígale al de al lado, el secreto está en el secreto. Otra vez porque no entendió. El secreto está en el secreto. Increíble cómo es Jesús de contracultura, ¿cierto? En un mundo donde el humanismo quiere sacar a florecer la cualidad del ser humano, Jesús viene a decirnos mejor esconda. Mejor guarde, mejor no saque a la luz, mejor haga esto, pero hágalo allá guardadito, allá calmadito. Empecemos. Mateo 6:1, primer versículo dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la primera palabra que aparece en ese capítulo? Guardaos. ¿A ustedes qué les dice guardaos? Ojo, ¿cierto? Pilas, atención, una alerta. Cuídense de esto, le está diciendo Jesús a su pueblo en ese momento. Guardaos, tengan especial atención en hacer que vuestra justicia, hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y ya aquí empezamos a vislumbrar qué es lo que Jesús nos quiere decir y por qué Él quiere que nosotros mantengamos ciertas cosas en secreto. Ayer hablaba con unas chicas y me decían, por eso es mejor no contarle nuestros proyectos a nadie, porque la gente es muy envidiosa. Y las malas energías pueden hacer que esos proyectos no se lleven a cabo, ¿cierto? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Sí? ¿Lo ha visto en Facebook? ¿Le han mandado reels de eso? De que guárdate tus proyectos, porque de pronto la envidia de la gente. Bueno, yo honestamente creo que ante la poderosa mano de Dios no hay envidia, hermano, que se pueda levantar y usted puede contarle al que quiera, porque el Señor va delante suyo si es la voluntad del Señor, ¿cierto que sí? Pero sí hay cosas que el Señor nos manda hacer en secreto porque conoce nuestro corazón. Porque nos conoce las intenciones, sabe que nosotros
tendemos a mostrarnos, tendemos a buscar el aplauso del ser humano, tendemos a exaltarnos, a que nuestro corazón y nuestra mente se exalte. Y si nosotros vemos hoy día la mayoría de situaciones y problemas y conflictos a nivel familiar, emocional, secular, gubernamental, es el tener poder, el querer sobresalir sobre otros, ¿cierto que sí? Jesús aquí no está diciendo, leamos el versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta de ti, pare ahí, vaya al versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas, pare ahí, y vaya al 16, cuando ayunéis, no ayunéis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. Partamos desde una base. Aquí Jesús no dice, den, oren y ayunen. Él asume que ya lo hacemos. ¿Sí? O sea, él asume que un cristiano da, un cristiano ora y un cristiano ayuna. Qué difícil esas tres cosas para el ser humano hoy día. Qué cosas más difíciles para el Hijo de Dios hoy día. Empieza por el dar, sigue con la oración y termina con el ayuno. Son cosas que para nosotros deberían fluir naturalmente. La oración debe ir acompañada muchas veces de ayuno, es una disciplina espiritual. Pero cuando yo me acerco a hablar con las personas, muy pocos son los que llevan a cabo esa disciplina. Es muy poco el cristiano, el Hijo de Dios, que hoy día decide levantarse en ayuno. Pero para llorar y para lamentarnos, sí, mejor dicho, tenemos toda una plegaria de queja y de dolor. Y cuando nosotros le decimos a mujeres y hombres, levántese a orar por ese hombre, métase en un ayuno, que el Señor le muestre, que el Señor le revele, ahí ya los amenes bajan, ahí ya las cosas bajan. El Señor aquí asume que su pueblo da, que su pueblo ora y que su pueblo ayuna. Eso es algo que se da por sentado. Como escuchaba en una prédica, decían, cuando un bebé nace, algunos doctores sí tienen la costumbre de pegarle la palmada al bebé cuando el bebé nace, ¿cierto? ¿Para qué el médico le da una palmada? Para que empiece a respirar por sí mismo. Pero la palmada quiere decir que le dio la vida al bebé. No, él ya tenía la vida, ¿cierto? La palmada lo que hizo fue ayudarle a desarrollar el ejercicio de respirar en ese momento. Lo mismo pasa con nosotros cuando estamos en el Señor. La vida de Dios no viene por el orar, no viene por el ayunar y no viene por el dar, pero es algo que nos ayuda a nosotros a ejercitar el pulmón espiritual. Si tú no lo estás haciendo, la invitación hoy es a que primero que todo revises eso. Revises esos tres principios que de ninguna manera Jesús vino a tumbar, sino vino a restablecer, a darle el sentido correcto. Me impresiona cuando Pablo nos habla en Romanos y nos dice que Jesús nunca vino a quitar la ley, Él vino a redefinirla, a darle un nuevo sentido. Nunca vino a decir, no hagan eso, sino al contrario, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el sentido de hacerlo? Háganlo con sentido, como cuando alguien pide perdón, ¿cierto? Nos ha pasado a todos. Pues si le ofendí, perdóneme. No, eso no vale, ¿cierto, madre? Perdóneme. Le ofendí, por favor, perdón, con sentido, ¿cierto? La actitud, el tonito que decimos nosotros, ¿cierto? Jesús asume que nosotros hacemos esto, pero si nosotros nos damos cuenta, algo que Jesús asuma que nosotros hacemos es porque en ti fluye naturalmente. Si a ti te cuesta orar, si a ti te cuesta ayunar, si a ti te cuesta venir a este lugar y levantar tus manos, si es algo que no fluye, pues no lo hagas, amén.
Ah, bendito sea, se despertaron. No. ¿Quién dijo que hacemos las cosas de Dios solamente porque nos fluye? Muchas veces no nos fluye orar, no nos fluye adorar, no nos fluye levantarla, a mí no me fluye amar al vecino. A mí, pues si a usted le fluye, bendito sea el Señor, a mí no me fluye. Necesitamos ser intencionales en esas cosas, amén. Necesitamos obedecer. Una cosa es que las cosas fluyan y otra cosa es que tú obedezcas. A los hijos, a ninguno le fluye recoger los zapatos, ¿cierto, Pepe? A ninguno. ¿Pero qué tienen que hacer? Obedecer, recoja los zapatos. Es todo lo que tiene que hacer, recójalo, flúyale o no. Entonces, usted no necesita que fluya la oración. Ay, es que hoy me levanté con tantas ganas de orar. No, así se levante sin ganas, hermano. Usted se levanta y ora. Amén. Usted se levanta y lee la palabra y así no le fluya, usted ayuna y así no le fluya, usted ¿a quién le fluye dar? ¿Cierto? A nadie. Pero hay que hacerlo intencionalmente porque hace parte de la obediencia que nosotros tenemos hacia el Señor. ¿Qué pasa con este sermón del monte y con estos versículos que yo espero que ustedes pues los lean? Son 19 versículos, yo no se los voy a leer. Necesito que usted lo haga en su casa. Ojalá usted haya sido de los juiciosos que diga, estamos estudiando Sermón del Monte, pues vamos a leer Sermón del Monte en este tiempo. Pero si no lo ha hecho, yo le invito a que usted lea ese Mateo 6 y le pida al Espíritu Santo que le ayude a entender y a discernir el poder que hay en esas tres cosas. El secreto de esas tres cosas, pero el secreto de hacerlo en secreto. Mire que Jesús nos pone en advertencia de no practicar ciertas costumbres solo por religiosidad. Cuando nosotros empezamos a entrar en llevar cosas del Señor solamente por religiosidad, le perdemos el sentido a las cosas. Y el Señor nos dice acá, cuando den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ti. ¿Saben qué pasaba? Parece ser, digamos que hay dos versiones del tocar trompeta. Parece ser que en estos tiempos bíblicos, cuando alguien iba a hacer una obra social, tocaba una trompeta para que los pobres supieran que allí se iba a repartir algún tipo de ayuda, un mercado, ropa, y entonces parecía que se tocaba trompeta para que la gente llegara. Esa es una de las versiones de los estudiosos en teología. Otra de las versiones es que algunos pobres tenían una trompeta, y cuando venía algún rico y le daba una ofrenda, el mismo pobre tocaba trompeta para que la gente supiera que este hombre había dado una gran ofrenda a su vida. Entonces todo se trataba era de hacerse ver, de hacerse notar. Por eso Jesús dice, cuando es limosna, no hagas tocar trompeta, sino hazlo ¿en qué? En secreto. El dar limosna en algunas versiones dice hacer misericordia. Dar limosna y tener misericordia va muy, muy seguido, muy, muy pegaditos de la mano. Nosotros debemos ser un pueblo que se mueve en misericordia, promovido y movido por la misericordia. Miren que la misericordia, más allá de ser un sentimiento, es una actitud. Yo no sé si a usted le han dado un regalo de mala gana. Ay, a Valeria sí le han dado un regalo de mala gana. Chévere, ¿cierto? Se siente chévere. ¿Sí? Uno quiere decir, tráguese su regalo. Eso, por favor, cortarlo. Uno quiere como que, llévese si me lo va a dar de mala gana, no me dé nada. ¿Cierto que sí? ¿Solo a mí me pasa? ¿O a ustedes también les pasa? ¿Cierto que sí? Se trata de la actitud, de cómo nosotros damos. ¿Estás dándole a alguien solamente para que ese alguien diga, uy, es que Juancho, este tiene que ser el padrino de mis hijos? No, Juancho, mejor dicho, no, es que él es supremamente, usted hace eso, usted da, hay gente que da un saco y se lo recuerda 5 años, ¿sí? Y el saco que le di, y no le he vuelto a ver el saco que le di. Me lo dio hace 5 años, veo. Sí, ya se rompió. ¿Sí? ¿Sí le ha pasado o solo me pasa a mí? Sí, nos ha pasado, ¿cierto? Y uno apenas tuerce el ojo y como, uy, Señor, pero
¿Se acuerda que yo le di un saco? Espero que en mi cumpleaños, yo veré en mi cumpleaños. Ay, qué molesto es eso. Por eso el Señor dice en secreto, en secreto, que nadie sepa. Me encanta cuando alguien dice, Paz, yo quiero darle una ofrenda a Juanita, pero no le diga a quién se la dio. Désela solamente. Qué bendición eso, porque cuando nosotros no hacemos las cosas para figurar, hay uno que sí se está dando cuenta. Y se imagina cuando nosotros estemos cara a cara frente al Señor y el Señor diga, Orlando, vi todas tus ofrendas. Orlando, vi todo lo que diste, vi el mercado que trajiste, vi cada una de tus ofrendas y Orlando diga, ay, Señor, yo pensé que nadie se había dado cuenta. Yo pensé que nadie lo había notado, pero el Señor sí lo había notado. En cambio, cuando hacemos algo para que otro se dé cuenta, perdemos el doble. Uno, perdemos porque el Señor dice, esa ofrenda no me gusta, huele raro. Y segundo, la persona también lo toma mal. La persona dice, es solo por figurar, es solo para exaltarse, no me gusta esa ofrenda. Entonces perdemos el doble. Hagamos las cosas solamente de verdad para el Señor. El Señor espera que nosotros nos involucremos a ayudar materialmente a aquellos que están necesitados. Eso lo espera el Señor. Y con esto no quiero decir que tú tengas que darle a todo el mundo, ni darle siempre al mismo. Porque tristemente, por lo menos, sé que en Colombia, en Latinoamérica, estamos acostumbrados a una cultura del deme, ¿cierto? Y hay gente, vemos en noticias, de pronto conozcamos personas que piden limosna no porque necesiten, sino porque ya se acostumbraron a pedir, porque les conviene más pedir que trabajar, ¿cierto? Porque no quieren trabajar, entonces le vienen pidiendo a todo el mundo. Necesitamos movernos en misericordia, pero con mucha sabiduría, iglesia, sin acostumbrar a la gente entienda que claro, estamos para hacer misericordia, pero que también una persona puede moverse a trabajar, que podemos ofrecerle. A mí me impacta mucho cuando hay alguien en necesidad y no acepta un trabajo. A mí, perdónenme, me impacta mucho, porque a veces personas aguantando incluso hambre, pero que no quieren trabajar. Entonces nosotros como hijos de Dios también tenemos que ser muy sabios en el dar, pedirle al Señor que nos ayude. Yo no sé si usted le da plata al indigente, si usted le da plata al niño que pide limosna, usted no debería darle, porque usted está alimentando todo un sistema de maltrato infantil cuando le da una moneda a un niño. Eso deberíamos tener sabiduría en todas estas cosas. Mire que el Señor en estas tres cosas, dar, oración y ayuno, pone básicamente un paralelo entre dos tipos de piedad, entre dos tipos de misericordia. Una, la auténtica, la que usted hace porque de verdad le nace, porque usted quiere y lo hace con amor, y la otra, una piedad falsa. Una piedad que solamente es para mostrarse ante otros, para que todos digan, uy, no, es que la tía Alba, cuando nosotros vamos donde la tía Alba, ella nos hace tremendo almuerzo, y ella nos da, no, tenemos que aprender a dar en secreto. Vayamos a la oración. Nosotros creemos, y tenemos que de pronto tumbar un poco ese pensamiento. Nosotros creemos que podemos orar como queramos, ¿cierto que sí? Y lo hemos enseñado, yo creo que yo lo he enseñado, lo he aprendido así, lo vivo también. Ore como quiera, pero ore, ¿cierto que sí? Oren como quieran, pero oren, ¿cierto? Eso decimos. ¿Sabe que en Mateo 6 nosotros vemos cómo Jesús nos dice cómo orar? Él nos deja un bosquejo. Él nos deja un slide de cómo orar. Él nos dice primero, no oren como los hipócritas. Mire que en griego la palabra hipócritas viene de hipócritus, algo así, pero significa, o en ese tiempo se le decía hipócritas a los actores de teatro. Y ellos usaban máscaras y usaban trajes, pues por su ejercicio de actor. Y de allí viene esa palabra hipócritus. Y entonces Jesús le dice, cuando oren no sean como los hipócritas que se ponen máscaras. No sean como los hipócritas que quieren mostrar lo que no son.
Más bien, dice el Señor, más bien cuando tú ores, verso 6, entra en tu aposento y cierra la puerta. ¿Qué significa eso? Secreto. No ore para que nadie lo escuche. El otro día yo les comentaba, creo que a los jóvenes, que a veces escucho cuando la gente ora. Y Paula me decía, mi mamá, a usted no se le ocurra escuchar lo que yo oro. En secreto, ¿cierto? Cierra la puerta. Nadie tiene que saber que usted está orando, no como los hipócritas, aparentando ser algo que no son. Acuérdese siempre de hipócrita, un actor que demuestra cosas que no son. Cuando usted va a conocer el actor, cuando usted conoce a la persona de verdad cara a cara, de pronto puede ser algo completamente diferente a lo que es su papel. Yo no sé cuántos están viendo una novela que se llama Ana de Nadie. Hay un actor que se llama, el protagonista, Horacio, Abello. César dice, lo detesto, no lo puedo ver, no quiero, ni me hablen de ese señor. Probablemente este señor Abello sea una gran persona si lo pudiéramos conocer, pero en su personaje todas lo detestamos, ¿cierto que sí? Todas lo odiamos. Eso es lo que hace un hipócrita. Pero en el verso 6 dice, entra en tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Saben? 2 o 3 cosas bien dichas es mejor que 3 horas de oración sin que tú mismo entiendas. Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasa. Eso da pena. Pero a veces yo estoy orando y termino orando porque estoy orando, pero estoy pensando en otra cosa. ¿No les ha pasado? ¿Sí? Que usted está orando, pero usted está pensando en el arroz. ¿Será que si le eché sal al arroz y Señor, gracias por la sal? Y como que usted reacciona y dice, espere, ¿será que si cerré el gas? Dice Alba. Y usted reacciona y usted dice, ay, ¿yo qué estoy haciendo? No tiene sentido esa oración, ¿cierto? Porque es solo palabrería, es solo por hacerlo, es solo religiosidad. Pero cuando de verdad yo cierro mis ojos, digo, Señor, y hablo y empiezo una conversación, creo que tiene más sentido que cualquier otra cosa. Y después el Señor nos enseña el Padre Nuestro y dice, cuando ustedes oren, mejor oren así. Nos da un modelo. Nos da un modelo de oración, primero exaltando al Padre, reconociendo ahí nuestros pecados, pidiendo perdón. Qué difícil para la gente es pedir perdón. Qué difícil es decir esa palabra, perdóneme. Para todos nosotros es difícil. ¿Cierto que sí? Para todos. Nos da un ejemplo, un modelo que nosotros deberíamos seguir. Y luego después dice con el ayuno, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas. Y estamos en ayuno en este tiempo, pero no estamos llorando y bostezando. Bueno, a veces sí bostezamos en el devocional, ¿cierto? A veces bostezamos ya cansados, 9 de la noche, pero no le estamos diciendo a todo el mundo, mire, estoy ayunando. Mire, ay, míreme yo como ayuno. Ah, es que yo sí soy espiritual porque yo sí ayuno. Sino que el Señor nos dice aquí, háganlo en secreto. Háganlo en secreto, busquen, hagan esas cosas solamente para que su fe crezca, solamente para que su vida espiritual crezca, no para que nadie los vea, iglesia. Y en eso necesitamos empezar a movernos. Sé de muchas familias que hacen o dejan de hacer cosas solamente para que los demás no hablen. A veces incluso por encima de su propia integridad, incluso de la integridad de sus hijos, incluso de la sanidad de sus hijos, pero hacen cosas porque que nadie tenga nada que decir de ustedes. Y la palabra sí nos llama a guardar nuestro testimonio. Y nos dice que la gente hable de nosotros siempre y cuando sea mentira. Que hablen, ¿qué hacemos? Van a hablar de nosotros, iglesia. Van a hablar. Hay familias más tóxicas que otras, ¿cierto que sí? Hay unas familias más terribles que otras, unas hablan más que otras, unas son más despiadadas que otras, pero todos en general vamos a estar expuestos a que se hable de nosotros, pero que todo sea
Mentira. Y cuando yo veo en compendio estas tres enseñanzas de Jesús, solamente puedo entender que Jesús me está pidiendo integridad. Integridad. El otro día yo le decía al equipo de jóvenes, ustedes pueden decir de mí que soy de muy mal genio, porque sí. Ustedes pueden decir que molesto mucho, porque también. Ustedes pueden decir de mí que hago mucho bullying también, pero jamás podrán decir que no he tenido integridad. Porque la que yo soy en la casa, soy en la iglesia. Igual de desparpajada, con las mismas palabras, yo no uso palabras diferentes en mi casa y palabras diferentes en la iglesia, ni siquiera pongo un tono diferente, porque hay personas que cogen un micrófono y cambian hasta el tono de su voz. Ni siquiera cambio el tono de mi voz, porque yo sí espero que ustedes me conozcan tal y como soy. Y creo yo que lo que el Señor nos dice en estas tres prácticas espirituales es: sean íntegros, sean transparentes, no hagan nada para impresionar a nadie, impresionenme solo a mí. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros de verdad con nuestro vivir, con nuestras acciones, porque tres cosas muy espirituales, iglesia: dar, orar y ayunar son cosas muy espirituales. Alguien podrá decir solo orar y ayunar es espiritual. No hay nada más espiritual que el dar. Cuando tú das, en el dar, yo puedo ver tu espiritualidad. Yo puedo ver qué tanto crees, yo puedo ver qué tanta fe tienes, yo puedo ver qué tanto confías en el Señor. Hay cosas tan espirituales que parecieran físicas, pero son tan espirituales, pero básicamente es: hazlo por la única razón importante, Jesús. La única razón importante es Jesús. No hagas nada para impresionar a nadie. Nada, iglesia, nada. Nada, nada en el Señor hagas para impresionar a nadie. Cuando tú buscas impresionar al Señor, vas a hacer las cosas de mejor manera que si quisieras impresionar a alguien. El Señor sí te ve, el Señor sí conoce, el Señor sabe cuánta avaricia hay en tu corazón y por eso no das. El Señor sabe cuánta avaricia hay en tu corazón y por eso no oras. El Señor sabe cuánta carne hay en ti y por eso no ayunas. El Señor te conoce. No intentes hacer nada para impresionar a nadie, ni siquiera a ti mismo. Hoy escuchábamos a Olmer temprano decir: el principal gigante que tengo en mi vida soy yo mismo. Y creo que eso es lo que debería nosotros enfocarnos con este sermón del monte. Nosotros, tú, cada uno. ¿Cómo estoy yo levantándome en el Señor? ¿Qué estoy haciendo yo para que el Señor me ayude? Para crecer más, para subir de nivel. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te estás comportando? Sí, bienaventurados, claro. ¿Cómo estás abonando eso? ¿Estás poniendo en práctica esta palabra que hasta con talleres ha querido traer el pastor a nuestra vida? ¿O sencillamente estás nuevamente dejando pasar todo por encima? Son momentos de volver, iglesia. Son momentos de reconocer, son momentos de ser intencionales en estas cosas. Amén.